Hola a todas y todos y bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa de YouTube del Complejo Educacional Bicentenario Sargento Aldea. Mi nombre es Matías González del tercero D y hoy día me estará acompañando mi compañera. Martina Soto del cuarto A. El día de hoy vamos a estar entrevistando a la encargada del área de participación del Servicio Local de Educación Pública Conta Central, Pilar Correa. Hola, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y también felicitaciones por este espacio del Complejo Educacional Sargento Aldea. Muchas gracias a usted por tomarse el tiempo de venir. Sí. Así es. Y hoy hablaremos de un hito importante para nuestras comunidades escolares, de Viña del Mar, Concón, Quintero y Puchuncaví. La conformación del Consejo Local de Educación Pública, el CLEP. Ok, Pilar. Para empezar desde cero, ¿usted nos podría definir o explicar qué es el CLEP exactamente? Sí, bueno, los servicios locales de educación tienen órganos o mecanismos de participación. Uno es el comité directivo local y otro es el CLEP, Consejo Local de Educación Pública, junto con los consejos escolares y consejos parvularios. El CLEP, Consejo Local de Educación Pública, es un órgano participativo que tiene por objetivo colaborar con el director ejecutivo de nuestro servicio, llevando y levantando cierto diálogo, reflexión, demandas, inquietudes desde el territorio, desde los propios actores del territorio de las comunidades educativas. Ok. Y también nos podría describir por qué es tan importante que colabore directamente con el director ejecutivo del servicio local. Sí, el CLEP está compuesto por estudiantes, asistentes de la educación, docentes, representantes de los equipos directivos, de los jardines infantiles, de las escuelas, de los liceos y de los SEIA, y también universidades del territorio. ¿Y por qué es tan importante? Porque los actores son quienes representan a sus comunidades y a sus estamentos. Entonces, este Consejo Local de Educación Pública, que se reúne 6 veces al año como mínimo, participa con el director ejecutivo, pudiendo ser el cable a tierra respecto a lo que está pasando en las comunidades educativas. Entonces, por eso es tan relevante que se constituya el CLEP. Se apoyan en el director ejecutivo, por así decirlo, ¿no? Claro, es un órgano que colabora con el director ejecutivo, es Muy un bueno. órgano consultivo. Ujú. Ok. Bueno, revisando el reglamento, vimos que el consejo estará integrado por 21 personas. Sabemos que hay cupos para profesores, para apoderados y directivos, pero a nosotros nos interesa nuestro estamento. Sí, bueno, también asistentes de la educación y educadores de párvulos, sí. El estamento de los estudiantes es sumamente importante porque la educación pública se construye con los y las estudiantes. Por lo tanto, que participen de manera horizontal en este consejo, porque es un consejo horizontal, digamos, donde todos tienen las mismas atribuciones, los y las estudiantes, da cuenta de que su voz es importante. Entonces, invitamos a que los estudiantes se puedan inscribir en el proceso, ¿cierto?, de convocatoria y después los llamamos a votar por su propio representante. Ok, ¿y qué requisitos deben cumplir los centros de alumnos para postular a un candidato? Ya, los estudiantes que se presenten como candidatos deben ser parte del consejo escolar, ¿ya? El consejo escolar es la primera instancia participativa de los establecimientos educacionales, por lo tanto, quienes están ahí representan al resto de sus compañeros y compañeras. Entonces, un requisito es que sea parte del consejo escolar y que también sea alumno regular del establecimiento educativo. O sea que se quede en ese establecimiento durante toda su enseñanza hasta cuarto medio, sería lo ideal. Idealmente, ¿cierto? También sugerimos que quienes presenten las candidaturas sean estudiantes de segundo medio o de primero medio, porque el CLEP dura 3 años. Y también quizás de sexto básico, o en el caso de los establecimientos que parten de séptimo, o como César, que tiene básica y media, también ahí podrían ser estudiantes de octavo básico. ¿Por qué? Porque ellos tienen que representar a su estamento durante 3 años. Entonces la sugerencia es esa. Ok. Y además de las comunidades escolares, el reglamento menciona que participarán universidades e institutos de la región de Valparaíso. ¿Nos podría decir de qué manera se integran estas instituciones de educación superior al día a día de nuestra educación pública? Sí, bueno, nosotros sabemos que las comunidades educativas tienen un trabajo con las instituciones de educación superior, universidades, centros de formación técnica. Nosotros estamos continuando con ese trabajo.
también digamos que se ha formalizado mediante convenios que se hacen con el servicio y creemos que es muy importante el aporte de la academia centrada en la realidad del territorio. Y por eso creemos que las universidades pueden aportar desde ciertos elementos que tienen que ver con desarrollo de estudios, como desde el punto de vista más bien bibliográfico o académico, pero también conociendo la realidad a partir de las prácticas profesionales o de los aportes que pueden hacer los profesionales de estas universidades, o también elementos tan básicos como los espacios. Por lo tanto, que una universidad esté en el Consejo Local de Educación Pública también le permite conocer la realidad del territorio. Y de todos lo demás, y de todas las demás escuelas, ¿o no? También. Sí, por supuesto, de todas las escuelas, sí. Ok. Hablando un poco de territorio, el SLEP Costa Central abarca 4 comunas distintas. El artículo número 4 de la resolución habla de la representatividad territorial y explica que el segundo escaño de un estamento no puede ser de la misma comuna que el primero. ¿Por qué se tomó esa decisión? Sí, bueno, la decisión se toma principalmente para que exista representatividad de todas las comunas. ¿Por qué? El SLEP Costa Central está conformado por 4 comunas, como ustedes muy bien lo decían, ¿cierto? Concón, Quintero, Puchunca y Viña del Mar. Y hay una diferencia en el número de establecimientos educacionales y en el número de estudiantes y apoderados. Por lo tanto, se toma la decisión, ¿cierto?, en el reglamento de que puedan ser escogidas las primeras mayorías de cada estamento de cada comuna con el objetivo de que haya mayor representatividad. Ok. ¿Y cómo asegura esto que las comunas más pequeñas, como Puchuncaví o Quintero, no queden sin voz frente a Viña del Mar, por ejemplo? Porque los candidatos que sean electos van a ser de acuerdo a cada comuna. Por ejemplo, si Viña del Mar tiene las 3 primeras mayorías, no se van a escoger esas 3 primeras mayorías, va a ser la primera mayoría de cada una de las comunas por cada estamento. Ahora, ojo, que siempre lo comentamos, hay un consejo que se llama el Consejo Directivo Local, que también tiene por objetivo acompañar y en situaciones resolutivas respecto al Servicio Local de Educación Pública, donde hay 2 representantes de los apoderados. Y uno pudiera pensar que esos representantes, que son escogidos por los centros de padres, fuesen solo de Viña, porque es la comuna que tiene mayor establecimiento educacional y jardines infantiles. Sin embargo, estratégicamente, ¿cierto? Cuando se hace la convocatoria el año pasado para escoger al segundo representante de los apoderados de Puchuncaví logran establecer muy buenas alianzas. Y quien gana es una representante de Puchuncaví. Por lo tanto, no siempre tiene que ver con el número de establecimientos, con el número de estudiantes, sino que tiene que ver con las propuestas que presenta cada uno de los candidatos, que esperamos que sea eso, y también con las alianzas que se vayan construyendo en el territorio. Ok. Y respecto a quienes votamos, en el caso de los estudiantes del reglamento dice que el padrón electoral incluye desde quinto año de enseñanza básica hasta cuarto medio. ¿Por qué se define ese corte de edad? Sí, nosotros lo definimos a partir del reglamento 529, que es el decreto que establece los centros de estudiantes, en donde, claro, quienes participan son los estudiantes de quinto básico del segundo ciclo, ¿ya? Y en el fondo, como estableciendo y buscando normativa, creemos que es bueno continuar porque además son los estudiantes que han votado por los representantes de los centros de estudiantes, que muchas veces es quien está, el presidente o la presidenta está en el consejo escolar y en otras ocasiones no, pero debería ser así porque son los más representativos. Ok. ¿Y cómo se va a resguardar el derecho a voto de los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales? Sí, eso también lo establece el reglamento y va a existir el voto asistido, ya en los diferentes establecimientos donde existan estudiantes con alguna necesidad especial. Una pequeña duda técnica que siempre genera curiosidad en las familias. Si un papá o una mamá tiene 3 hijos en distintos colegios del servicio local, ¿puede votar 3 veces o hay un límite para asegurar que el proceso sea justo? Sí, la normativa establece que el voto es por estamento, por lo tanto, un apoderado es un voto, ¿ya? Ok. No son 3 votos de apoderado, sino que se va a establecer un voto aunque el apoderado tenga varios hijos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la elección y la votación es por estamento. Los apoderados votan por los apoderados, estudiantes por Por estudiantes, y estudiantes, así. docentes por docentes, equipos Ok. directivos por equipos directivos. De acuerdo. Y ahora vamos a las fechas importantes. Sí.
De acuerdo a lo que nos han informado, se fijó la fecha de la votación presencial de manera impostergable para los días 2 y 3 de septiembre de este año 2026. ¿Cómo deben prepararse nuestros establecimientos para transformarse en sede de votación esos días? Sí, bueno, efectivamente 2 y 3 de septiembre son las votaciones. Va a haber un acompañamiento desde el servicio local, desde el área de vinculación territorial, para establecer sedes, podríamos llamarlo como se hacen en las votaciones, Sí. locales de votación. Cada establecimiento es un local de votación donde el servicio local va a proveer de todos los materiales que se requieran, ¿cierto? Las urnas, las cámaras secretas, los votos. Y ahí el recuerdo va a ser del servicio local y en colaboración con los directores de cada establecimiento educacional. Los directores de los establecimientos educacionales, directores y directoras, son los ministros de fe del proceso. Ok. Y eso permite resguardar que sea un proceso transparente y participativo. Y justo para Y todos. justo para todos, así es. Sí. Sí. En las elecciones nacionales siempre vemos la figura del CERVEL o de los jefes de local. En este caso, el reglamento nombra a nuestros directores y directoras como ministros de fe. ¿Cuáles serán las obligaciones de los directores el día de la elección para asegurar que los votos sean secretos y transparentes? Bien, los directores de establecimientos educacionales tienen entre sus tareas, como ustedes lo dicen, velar porque el proceso se desarrolle en forma transparente, participativa y justa, como mencionaba Matías, y en eso tienen varias tareas. Primero, ellos tienen que, juntos a su equipo, definir quiénes van a ser los vocales de mesa, tienen que resguardar el justo proceso o elecciones que sean transparentes por intermedio del resguardo de los votos, de las cámaras secretas. Van a también quienes van a levantar las actas, ¿cierto? Cuando termine el proceso eleccionario. Y antes de eso, antes de que sea el día de la votación, van a ser quienes van a validar en una primera instancia los padrones electorales, porque se construyen padrones electorales de estudiantes, apoderados, trabajadores y trabajadoras de la educación. Entonces, el rol de ellos es importante porque en el fondo es quien vela por porque el proceso se desarrolle en forma transparente. Y positiva ¿Verdad? también. Sí, para positiva todos. también Ok. para todo y para todo. A los estudiantes nos toca muchas veces ser líderes. Si un compañero o compañera de nuestro taller que tenga entre 13 y 65 años elegido como vocal de mesa por su director, aquí tengo dos preguntas. Sí. ¿Por qué los vocales de mesa están elegidos desde el año 13 hasta 65? Porque podrían ser apoderados también y Ok. podrían ser estudiantes de educación para adultos. Educación para adultos. Exacto, la educación para adultos no tiene límite de edad. ¿De acuerdo? Sí, por eso se establece ese rango tan amplio. El vocal también podría ser un funcionario de un establecimiento educacional. Ujú. Por eso la amplitud hasta los 65 años. Ok. ¿Y cuál será su rol específico durante esas 6 horas continuas que deben funcionar las mesas? Ya, el rol, yo puedo hablar más bien como del rol del área de vinculación territorial y de participación ciudadana. Nosotros somos quienes resguardamos porque el proceso, ¿cierto?, llegue a todos los establecimientos educacionales. Antes de eso, ¿cierto?, somos el equipo que ha promovido y difundido también este proceso eleccionario y por eso estamos acá. Y esperamos, ¿cierto?, que, bueno, nuestro rol es ese, en el fondo, velar porque el proceso eleccionario se lleve de manera efectiva de acuerdo a la normativa, Ujú. que sea transparente, participativo, equitativo y que logre llegar a todas las comunidades educativas. Y una última. Sí. ¿Cómo se elegirá al vocal de mesa? Eso lo va a definir cada equipo directivo del establecimiento educacional. Ok, Entendemos nosotros que van a ser más de 3 vocales o 4 vocales porque... por mesa. Claro, porque son varias horas de trabajo, por Son lo 6 tanto, horas claro, continuas. entonces la idea es que hayan turnos donde puedan ir variando, puede haber en un espacio establecido, ¿cierto? En un horario establecido, vocales y en otro área otros vocales. O sea, Como eso va a que quedar cambios, claro. para que Sí, puedan pero cambio- descansar algunos. Claro, y para que también los niños no pierdan todo el día de clase, Sí. si hay algún estudiante. Sí. Un punto crítico es la participación. El reglamento exige un quórum mínimo de 30% para que la elección sea válida. Si en algún estamento la gente no va a votar y no se llega a ese porcentaje, ¿qué va a pasar? Bien, sí, el 30% de lo que establece la normativa, nosotros creemos que en general en los estamentos va a haber una amplia participación. Quizá los apoderados sea menor, porque no siempre los apoderados se suman a todas las actividades de los establecimientos educacionales. Ahí estamos promoviendo que el 2 y el 3 puedan existir reuniones de apoderados.
Pero si aún, a pesar de todas estas estrategias, no logramos el 30%, hay una segunda votación que se hace solamente del estamento que no llegó a cumplir este porcentaje del 30%, y ahí se escoge al representante por mayoría simple. Ok, se va a hacer una segunda elección. Una segunda elección solamente del estamento que no llega al 30%. Ok. Ok. Imaginémonos que ya pasaron las elecciones y el servicio local proclama a los ganadores dentro de los 5 días hábiles siguientes. Quienes suman como consejeros durarán 2 años en sus cargos en el día a día. ¿Qué tipo de decisiones o propuestas reales van a poder llevar estos consejeros a la mesa del director ejecutivo? Bien, una vez constituida el Consejo Local de Educación, dura 3 años. ¿Ya? Ya hay una modificación a la ley que apareció hace como la publicación de la ley aproximadamente hace dos semanas atrás, y establece que son 3 años. ¿Ya? Estos 21 integrantes de todos los estamentos tienen entre sus obligaciones colaborar, por ejemplo, con la formulación del plan estratégico local y del plan anual local de educación pública. Tienen también la función de poder transmitir al director ejecutivo situaciones que puedan ocurrir dentro de los establecimientos educacionales, entre otras. Ok, y me imagino que ustedes esperan propuestas de distintos tipos dependiendo de la escuela, ¿verdad? Claro, también nosotros, la mirada que tiene este Consejo Local, y pensando en que el Servicio Local de Educación Pública es un organismo que tiene un giro educativo, el Consejo Local de Educación Pública va a poder proponer también en el ámbito pedagógico, por ejemplo, poder conversar sobre las especialidades de los liceos que son técnicos profesionales, poder conversar sobre los proyectos educativos, sobre el proyecto educativo y el sello del Servicio Local de Educación. Esta instancia, ¿cierto?, poder levantar propuestas respecto a estos temas. Entonces están, por así decirlo, brazos abiertos a propuestas nuevas. Por supuesto, y esperamos, como lo decíamos anteriormente, que el servicio local sea el cable a tierra, y que pueda, ¿cierto?, poder hablar desde sus comunidades y desde su territorio. Ahora, si bien los representantes son de establecimientos específicos, se espera que quienes sean los representantes, por ejemplo, de los estudiantes, puedan, ¿cierto?, manifestar y representar a todos. No es importante la comuna del cual sea. Por ejemplo, si son 3 representantes de Concón, Quintero y Puchuncaví, esperamos que también puedan acoger la necesidad de los representantes de los estudiantes de Viña del Mar. Sí. Y para ir finalizando y agradeciendo su tiempo de estar aquí, ¿qué mensaje le daría a toda la comunidad educativa de Costa Central que nos está escuchando, especialmente a los estudiantes y apoderados, para que se motiven, inscriban sus candidaturas y participen activamente en este proceso histórico de instalación del CLEP 2026? Sí. Cada cierto tiempo se hacen evaluaciones de los servicios locales de educación. Y un elemento que ha aparecido como un aporte para la educación pública es el tema de la participación. ¿Ya? Los servicios locales, como parte de la educación, como quienes administran la educación pública, esperan que las voces de todos y todas sean escuchadas. Por lo tanto, la invitación es, primero, a que puedan inscribir sus candidaturas. Las candidaturas, como decíamos, los únicos requisitos son que sean parte del consejo escolar, ¿cierto? Y que sean parte de la comunidad educativa. La candidatura es inscrita por el director o la directora de cada establecimiento educacional. El cierre es el 15 de junio, por lo tanto nos queda la próxima semana. La invitación es a que todas las comunas puedan participar, pero también invitarlo a ser parte de la construcción de la educación pública, y estos mecanismos de participación permiten que esto sea visible. O sea, muchas veces uno puede mirar desde fuera, ¿cierto?, criticar, sin embargo, cuando me hago parte de un proceso me hago responsable y soy un aporte. Entonces, esa es la invitación a participar de todos los mecanismos que existen en la educación pública para engrandecer la educación pública. Para también ayudar a que crezca cada vez más. Exacto, sí, es un gran deber de todos, ¿cierto?, de todos quienes estamos en la educación pública, de promoverla, de que se termine con los estigmas que muchas veces hay, ¿cierto?, con los prejuicios. La educación pública ha avanzado en los últimos años y esperamos que lo siga haciendo. Sí, ya. Muchas gracias, Pilar Sí, Correa. muchas gracias, Martina y Matías, por esta invitación, y reitero las felicitaciones por este espacio. Gracias a usted por venir, tomarse su tiempo para venir a responder nuestras preguntas. Gracias. Sí, nos vemos. Nos vemos.
Como siempre, gracias por escucharnos y vernos, pero recuerden venir a participar 2 y 3 de septiembre en las votaciones. ¿Y cierto, Pilar Correa? Sí, así es. Les invitamos a todos a primero inscribirse como candidatos y a votar el 2 y el 3 de septiembre. Y a motivarse, por favor, ser parte de este gran encuentro que se van a hacer estas votaciones con los estudiantes, invitarlos a que sean motivados, que vean un futuro en su colegio. Eso, muchas gracias a todos los que nos vieron, a todos los que vieron esta cápsula. Quería agradecerles y nos despedimos. Fue un placer estar hablando con Pilar. Muchas Sí. gracias. Muchas gracias por haber venido y querer hablar con nosotros en esta entrevista. Esperamos tenerla de nuevo pronto. Muchas gracias. Aquí cerramos la cápsula audiovisual del estudio CESA.